Hasta no hace mucho tiempo el Club Deportivo Capiatá era un equipo recurrente en la máxima categoría del fútbol local y considerado como un club modelo en el Paraguay, siempre disputando partidos por copas internacionales. El escobero saltó a la fama en el año 2014 cuando se encargó de vencer en su propio estadio a uno de los clubes más ganadores en la historia del fútbol mundial. Nada más y nada menos que Boca Juniors en el mítico estadio La Bombonera. 7 años más tarde, el escenario se ha vuelto triste y oscuro para este humilde equipo que tuvo un gran apogeo en años pasados, pero que el día de hoy se encuentra sumergido en una crisis deportiva que lo ha llevado a descender hasta la tercera categoría del fútbol paraguayo. El día de hoy te invito a conocer un poco de la historia y de la triste debacle del Deportivo Capiatá, de ganarle al Boca Juniors en la Bombonera a descender a tercera división. Así que sin más que decir, comencemos. El Club Deportivo Capiatá fue fundado el 4 de septiembre del año 2008, luego de que la selección de la Liga Deportiva Capiateña lograse el segundo lugar del Campeonato Interligas 2007-2008, ganándose el derecho de jugar la promoción para ascender a la intermedia, equivalente a segunda división en Paraguay. Luego de varios hechos anecdóticos en cuanto al partido de promoción que disputó contra Fernando de la Mora, Capiatá diría presente en la intermedia del año 2010, estrenando ese año también su coqueto estadio, el cual lleva el nombre de su presidente Érico Galeano. Si bien se conservó la categoría, fue por apenas un punto, quedando en el puesto 12 de 14 equipos. En el 2011 el Depor quedó a puertas del ascenso a Primera División tras quedar tercero con 44 puntos y a un solo punto de diferencia con respecto a Cerro Porteño de Presidente Franco y Sportivo Carapeguá, que fueron los ascendidos en ese año. Finalmente en el año 2012 se dio el tan anhelado ascenso a la máxima categoría del balompié nacional, tras superar en la penúltima fecha el 29 de septiembre por 1-0, y finalizar la competición como flamante subcampeón con 58 puntos, solo por detrás del Club General Díaz. Ya en el año 2013 y disputando partidos en Primera División, el elenco auriazul marcó hito en su primera participación en la División de Honor, terminando tercero en el torneo Clausura 2013 con 38 puntos y quinto en la tabla acumulativa, teniendo grandes victorias como por ejemplo ante Libertad por 2-0, contra Guaraní por 1-0, una resonante victoria ante Olimpia también por 1-0 y un empate a 1 contra Cerro Porteño, ganándose el derecho de disputar en el siguiente año la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el primer equipo paraguayo en clasificar a una Copa Internacional apenas en su primer año en Primera División. El 21 de agosto del 2014 se produjo el histórico debut de los escoberos en la Copa Sudamericana, cuando en el juego de ida por la primera fase recibió al Danubio de Uruguay en el Estadio Feliciano Cáceres de Luque. El debut fue pleno ya que terminó con victoria auriazul por 3-1. La revancha en suelo charrúa el juego terminaría en un empate a 2 goles, lo que le valió el pase a la segunda ronda. En esta fase enfrentaría al Caracas venezolano, empatando 1-1 en la ida en Paraguay y firmando un impresionante 3-1 a favor de visita, consiguiendo así su histórico primer triunfo de visitante internacionalmente. Con todo esto se clasificaba para los octavos de final de la competición, donde lo esperaba un peso pesado del continente como lo es el Club Boca Juniors. Días antes del duelo defensor ceneice Mariano Echeverría en una entrevista dijo que sería una catástrofe no ganar la Capiatá. Y pues bueno, el 15 de octubre del 2014 Capiatá seguiría haciendo historia y contra todos los pronósticos, le ganó a Boca de visitante por 1-0, con gol en contra de Lisandro Magallán casi finalizando el primer tiempo. Dentro del área de Boca. El córner que va a ser Ruiz Peralta, va el córner, va, desvío y está en contra, gol. ¡Gol de Capiatá! Histórico lo de Capiatá. Un gol de Chiripa, un centro, 2 rebotes, le pegó a uno. Vino Escobar, se deviene el hombre de Boca, la pelota descansa en la red de Orión, que esta vez quedó mal parado. Con el gran esquema defensivo, las tapadas del arquero Antonio Franco y una pizca de fortuna, el humilde equipo de solo 6 años de vida institucional tumbaba al gigante sudamericano en su propia casa y marcaba historia. Ya en el encuentro de vuelta el equipo ceneice ganó por 1-0 y empató el global a 1-1. Resultando ganador el cuadro argentino en los tiros penales por 4-3, finalizando de esta forma la primera aventura internacional del equipo capiateño, donde puso en aprietos a un grande del continente, como lo es Boca Juniors. A nivel local el 2014 no fue un año muy bueno para el Depor, que con números bastante flojos quedó décimo en la tabla acumulativa y lejos de los cupos para clasificación a torneos internacionales. En la apertura del 2015 tampoco le fue nada bien, ya que finalizó el torneo en el puesto 11 de la tabla de posiciones, repuntando su rendimiento en el clausura del mismo año tras terminar en la quinta posición con 33 puntos, quedando a 3 unidades del último cupo para jugar la Copa Sudamericana del año siguiente.
En el Apertura 2016 realizaría una aceptable campaña terminando la séptima ubicación con 30 puntos, mientras que en el Clausura finalizó en la cuarta posición con 38 puntos, lo cual le aseguró la cuarta plaza para disputar su primera Copa Libertadores en el siguiente año, dejando sin cupo a nada más y nada menos que Cerro Porteño. El 23 de enero del 2017 se produjo el histórico debut de los escoberos en la Copa Libertadores, ante el Deportivo Táchira de Venezuela por la primera fase. El partido concluyó 1-0 a favor del auriazul con gol de Hugo Luzardi. El partido de vuelta fue un empate a 0 y el Depor logró la clasificación a la siguiente fase. Los capiateños disputaron el encuentro de ida ante Universitario de Deportes de Perú en el Erico Galeano. El marcador final fue de 3-1 a favor de los peruanos, y parecía que el encuentro de revancha sería un mero trámite para el equipo inca. Pero no, señores. En el partido de vuelta y técnicamente dominando ambos tiempos del partido, el Club Deportivo Capiatá consiguió lo que muchos creían o afirmaban imposible: remontar la serie. 3-0 fue la victoria del conjunto paraguayo y con este triunfo sellaba su pase a la tercera ronda de la competición. En esta instancia se mediría contra el Atlético Paranaense, en donde en un vibrante duelo de ida el Depor empataría 3-3 de visitante en un partido en el cual estuvo con el marcador adverso en 2 ocasiones. En el encuentro de vuelta el escobero sucumbiría lastimosamente por la mínima diferencia, quedándose a puertas de la clasificación a fase de grupos. A nivel local terminó noveno en el acumulativo anual con 50 puntos, perdiendo la plaza a la Sudamericana por diferencia de goles contra el Sportivo Luqueño Nacional, ya que estos tres empataron en puntajes. El inicio de la debacle sin fin del Deportivo Capiatá podríamos decir que comenzó a gestarse a partir de la Apertura 2018, donde finalizó en la 11ª posición con 21 puntos, a 32 puntos del campeón del torneo Olimpia, y en la cual empezó una sequía de 12 partidos sin conocer la victoria, comenzando el 23 de abril y finalizando el 4 de agosto, ya con el Clausura 2018 en marcha, donde le ganó por 2-1 al 3 de febrero. En este certamen recaló una posición más con respecto a la Apertura y terminó el campeonato con 24 puntos, y en la 10ª colocación, quedando a 3 puntos de la última plaza para Copa Sudamericana en la tabla acumulativa y concluyendo el año 7ª en la tabla de promedios, un lugar aceptable digámosle. Pero en el 2019 es donde todo fue en caída libre. En la Apertura de ese año finalizó en la posición número 8 con 26 puntos, pero mirando la tabla de promedios la situación estaba bastante crítica, ya que se encontraba en la 11ª posición, es decir, zona de descenso directo. Las cosas no mejoraron para nada en el Clausura, donde el escobero apenas sumó algunas victorias que lo llevaron a finalizar penúltima en la tabla de puntuaciones, lo que derivó que su puntaje en el promedio no cambie, sino que más bien empeore. Su descenso a la segunda categoría se sentenció en la última fecha, tras empatar a 1 con Libertad. El Depor dependía de que ni San Lorenzo ni General Díaz ganasen sus encuentros. Tal cosa no ocurrió y Capiatá le dijo adiós a la primera división tras 7 años de estadía en la misma. Juan López dice no va más. Capiatá pierde la categoría. Terminó 1-1 Libertad Capiatá. Desciende el cuadro escobero. Pronto retorno a primera división del equipo de Capiatá. Chicos, por favor, vuelvan a primera pronto. Su tercer lugar en la Copa Paraguay de dicho año no le fue de mucha utilidad, ya que en circunstancias normales le debería de haber servido para disputar la Copa Sudamericana del 2020. Pero a causa de su descenso, el cupo se le fue dado al Sportivo Luqueño, 8º en la tabla acumulativa. En el 2020 no se disputó el campeonato intermedia por las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del COVID-19, por lo que recién en el 2021 el club volvió a disputar partidos, perdiendo en su debut por 3-0 contra el Independiente de Campo Grande. Los números no fueron para nada a su favor y finalizó la primera rueda de la intermedia 2021 con 16 puntos, producto de solo 3 victorias, 7 empates y 7 derrotas, transición de la cual pasaron hasta 3 entrenadores por el banquillo auriazul. Iniciaron con Ángel Martínez, que tras 8 partidos fue cambiado por Jorge Núñez, quien dirigió 6 encuentros, para luego contratar a Julio Cabrera, quien dirigió al equipo la última parte de la primera rueda y algunos partidos de la segunda rueda. La mala racha no paraba y la pesadilla de un nuevo descenso se consumó en la última fecha de la competición, en donde a pesar de ganarle por 2-1 a Fulgencio Yegros, dependía de que Santaní no le gane a Tigre. Esto lastimosamente no ocurrió, puesto que el cuadro santaniano se impuso por 2-0 a los atireños y sentenciaron el descenso del escobero. Y hasta aquí el partido, señores. Final del encuentro. Ha ganado Capiatá, pero no le alcanza, no le sirve la victoria frente a Yegros por 2-1. Pierde la categoría, desciende Capiatá. El elenco auriazul disputará sus partidos en el 2022 en la Primera B Metropolitana, equivalente a tercera división del fútbol paraguayo. Esperemos que al Depor le vaya bien y logre resurgir y salir del pozo para volver más fuerte que nunca. Un club que supo codearse contra los más grandes, pero que por cosas del fútbol ahora militará en la tercera división.
Esta ha sido la historia del Club Deportivo Capiatá.